de pantallazo general y ustedes si tienen alguna pregunta puntual me la hacen. La idea es la siguiente. Ustedes ya tuvieron la experiencia de la modalidad del primer parcial y del recuperatorio. En estas circunstancias donde estamos cursando y rindiendo, lo más importante yo creo que es el razonamiento de los temas, ¿no es cierto? Porque la realidad es que ustedes pueden llegar a hacer una consulta, pueden tener a mano elementos, entonces está pensado el examen justamente como para que ustedes puedan razonar. No es de ensayo el examen, es de múltiple choice y algún verdadero o falso. Por lo tanto, ustedes tienen la posibilidad de hacer la consulta, pero obviamente para hacer una consulta tienen que saber qué consulta. Dicho esto, ustedes ven toda la parte del hecho, hecho jurídico, acto jurídico y simple acto jurídico. Arrancando por eso, yo, si pudiera tener con ustedes un pizarrón, lo que haría es una línea, donde primero arranco con el esquema, que esto es lo más importante de esta segunda parte, con las, y escuchen esta palabra, sutiles diferencias entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, estaría bueno que ustedes traten de hacerse ejemplos mentales, o escribirlos, o buscar material, cuando estamos frente a un hecho jurídico, cuando estamos frente a un simple acto jurídico, cuando estamos frente a un acto. Una vez que ustedes tienen claro las tres dimensiones y cuando estamos en cada caso, ahí arrancamos, como yo les dije cuando empezamos a analizar estas unidades, donde lo ideal no es ver aisladamente la unidad correspondiente a hecho y acto, sino que ver todo en conjunto. Es decir, una vez que yo sé cuáles son los tres elementos esenciales, puedo ver cuáles son las consecuencias ante los vicios de alguno de los tres elementos del discernimiento, la voluntad, la libertad. Y ahí voy a poder desembarcar, primero, error, ¿sí? Entonces, cuando yo ya estoy frente al error, voy a tener que analizar las dos diferencias fundamentales. Y de esto, por supuesto, que va a haber preguntas, y preguntas sutiles, para saber cuándo estoy frente a un error esencial, cuándo estoy frente a un error incidental, y en ambos casos, la posibilidad, en todos los casos ustedes tienen que ver si es una nulidad absoluta o una nulidad relativa, es decir, si el defecto se puede subsanar o no. Una vez que ustedes analizan esto, y ahí van a ver que en algunos casos de error, la mayoría, el principio general es que es subsanable. Tengan la picardía de fíjense, ¿no? Entre comillas, ¿cuándo no es subsanable? Porque esa es una linda pregunta, digamos, o un lindo desafío para saber si ustedes lo entendieron. Terminamos error y nos vamos a los otros vicios del acto jurídico. Por ejemplo, el dolo, lo mismo. Cuando estamos frente a un dolo esencial, grave, y para no tener los mismos inconvenientes del examen pasado, ¿se acuerdan cuando, por ejemplo, teníamos la pregunta de la imagen luego de la muerte y estaba la sutil diferencia si era a los 20 años y que no fuera ridiculizante, por ejemplo? Imposible olvidar, profesor. Imposible olvidar, Imposible claro. olvidar. Exacto. Bueno, entonces, ese ejemplo pícaro es lo que ustedes tienen que hacerse. Entonces, cuando leen, como ustedes, a ver, vamos a ver en este sistema las ventajas y las desventajas. Si nosotros estuviéramos en una cursada normal, es muy probable o que el parcial o que el recuperatorio hubiera sido verbal, es decir, oral.
Y en ese caso, nosotros preguntamos y ustedes tendrían que responder. Entonces ahí van a tener que hacer un ejercicio de memoria muy importante. Ahora, en este sistema, yo creo que no tienen que hacer tanto hincapié en la memoria, sino en el razonamiento, en la sutileza, en la aplicación concreta. Porque el tipo de pregunta que les tiene que hacer a un alumno, donde tiene todos los elementos para poder consultar, es justamente ver hasta qué punto lo razonó o no lo razonó. Dicho esta, hecha esta preguntas cauciosas, entonces. ¿Cómo? Son preguntas cauciosas. Más que capciosas, son preguntas tipo misil para matar. No, lo que ustedes tienen que, vuelvo a decir, valorar es ese tipo de sutileza, ¿me entendés? Entonces, analizar cada situación. Ustedes van a ver, yo si fuera ustedes, como no lo tienen que memorizar, vuelvo a decir, haría 3 hileras y pondría, ¿cuándo estoy frente a un dolo? Y ahí saco 2 flechas, dolo esencial y dolo grave o dolo esencial y dolo incidental. Error esencial, error incidental. Lesión, no vamos a repasar todas las clases. Lesión, fíjense exactamente cuándo estamos frente a la lesión suspecta. No se me olviden de ningún elemento, ¿sí? Porque si en una pregunta ustedes lo hacen rápidamente y tienen 2 elementos que son claros, pero les falta el tercero, sonamos. Esa pregunta va a estar mal contestada. Entonces, concéntrense en las sutilezas, en los elementos que hacen claramente la diferencia entre un supuesto y el otro. Por eso vuelvo a insistir, simulación, dolo, lesión, tienen que analizarse error en un mismo cuadro. Entonces ustedes ver la diferencia. En error, por ejemplo, ustedes van a tener que siempre subsanable. Bueno, van a tener algunos ejemplos, y ustedes tienen que saber cuáles, en los cuales, a pesar de ser subsanable, podría convertirse en la nulidad del acto jurídico. Entonces, ¿qué ¿Hago una tengo pregunta? que tener en cuenta? ¿Cómo? Le voy a hacer una pregunta, si estamos hablando del error. La vez pasada usted habló de unos ejemplos, yo los anoté con lápiz, pero quería asegurarme si estaba bien. El error de cálculo, cuando usted dijo el ejemplo de las baldosas, que por ejemplo, no me acuerdo bien, pero usted había dicho algo de 30 baldosas y eran 40 baldosas. Ahí no hay nulidad del acto, sino que ahí se puede subsanar el acto, ¿verdad? Esa es una pregunta. Pará. Mira, me había olvidado, está bueno el ejemplo, ¿eh? Lo di yo, genial, me gusta. ¿Por qué? Porque si yo tengo esta habitación, ¿no es cierto? Y yo entendí que los 40 metros que necesito son los que traje, cuando me traigo ese cerámico que no me alcanza, ese error, si bien es de cálculo, para mí fue esencial, porque no voy a dejar la habitación con un pedazo sin colocar. Entonces, eso me va a provocar la nulidad del acto, la ineficacia de ese acto. ¿Se entiende? Sí, entonces, anula el acto ahí. Y claro, porque cuando para mí la cantidad fue esencial, ¿sí? Fue el motivo, la causa fuente de mi acto jurídico, entonces me tiro bajo el... ¿Se entiende? Fue su culpa. ¿Cómo? Es como que usted hizo mal el cálculo, ¿no? No. El error lo tiene que tener quien me tiene que pagar a mí, quien me tiene que entregar la mercadería, ¿sí? Me dice, te mandé 40 metros, pero cuando yo lo coloco, cuando lo quiero medir, son 30. ¿Sí? Y me dice, bueno, te mando por la diferencia un poco de cemento. No me sirve. Necesito los 40 metros. No sé qué anulidad del acto. Bien. En ese caso... Profe, buenas tardes. En el caso porque dice que es determinante el consentimiento. Muy bien. Porque si no sería como es subsanable, porque le da la otra caja de cerámico y ya estaría. Perfecto. Pero como es determinante, eso que dice usted, no le va a dejar la habitación sin cerámico,
causa la nulidad del acto, digamos, la Esa anulación es de la la compra. respuesta. Claro. Perfecto. Esa es la respuesta. Perfecto. Pasemos a otro capítulo. Personas Espere, otra jurídicas. pregunta que también es importante, de que usted habló de la vez pasada. La subsistencia del acto, la parte que ocurre en el error no puede ser solicitar la nulidad del acto. Por ejemplo, usted habló de de la torta de cumpleaños, que va una persona a comprar una torta de cumpleaños y le tenía que poner feliz cumpleaños Claudia. Y cuando Sí. fue a retirarla le puso feliz cumpleaños a Oviedo. Y Claro. bueno, ahí usted dio a entender de que hay nulidad del acto ahí o se puede subsanar. Claro, exacto, exactamente. No es subsanable, ¿entendés? Entonces, es muy importante unir esto con la causa de los actos jurídicos, la causa fuente, ¿sí? Eso es lo determinante. Ahí ustedes ven causa fuente real y aparente. Hasta puede haber una causa aparente. Cuando esta causa aparente, ¿sí? La que está detrás de la causa que a mí me muestran, la causa real, es un acto ilícito, y todo el acto jurídico. Ahora, si es otro acto lícito, es subsanable. ¿Sí? Bueno, En este otro caso tema, es un acto lícito, o sea que el acto del error que incurrió la panadera no puede no, ahora estamos en solicitar otro la ejemplo. nulidad. Estamos en otro ejemplo ahora, Mónica. Es cuando, por ejemplo, yo fui a hacer un acto jurídico demostrando una cosa, pero que en realidad estoy escondiendo otra. Eso es simulación. Claro, la que estoy escondiendo, si es ilícita, por más que la causa aparente sea lícita, me tiró abajo todo. Ahora, si la causa aparente es lícita y la causa fuente también es lícita, el acto subsiste, ¿sí? Subsistencia de él. Otro tema, persona jurídica, ¿sí? Tienen que analizar perfectamente cuando se está frente a una persona jurídica pública y persona jurídica privada. Esa es la primera gran distinción que tienen que hacer y analizar y saber cuándo estoy frente a un ejemplo de una y cuándo estoy en ejemplo de la otra. Yo no le voy a, o sea, ustedes no van a tener una pregunta que diga ¿quién se considera persona jurídica pública? Ustedes van a tener ejemplos concretos y van a tener que determinar a qué área corresponde, cuál clasificación corresponde. Ese es uno. Otro tema. Analicen bien dentro de las personas jurídicas privadas cuántos tipos de personas jurídicas privadas hay, ¿sí? Y cuáles son los elementos distintivos entre una asociación civil, una fundación, una cooperativa, ¿sí? O una sociedad anónima. ¿Cuál es el elemento, que no se los voy a decir ahora, lo buscan, esencial que a mí me va a permitir saber si estoy frente a un tipo de sociedad o otro? Muy bien. Otro tema importante, la clasificación de los bienes, ¿sí? Háganse ejemplos ustedes, tiren cualquier cosa, un mouse. Bueno, a ver, voy a clasificarlo. No se me olviden de ningún tipo de clasificación. Primero, material o inmaterial, ¿sí? Si pertenece a un bien público del Estado, un bien privado, si es divisible o indivisible, si es fungible o no fungible, si es renovable o no renovable, ¿sí? Fíjense toda la clasificación completa, porque van a tener ejemplos para analizar ustedes, no que ustedes me cuenten cuál es la clasificación general, ¿sí? Sino que van a tener ejemplos puntuales para analizar, ¿sí? Puede ser las cataratas del Iguazú o puede ser un par de medias. En ambos casos ustedes hagan las clasificaciones completas, ¿sí? Muy bien. En las tres dimensiones de bienes, no se olviden que las vimos en clase y que eran bienes públicos del Estado, bienes privados del Estado, o sea, bienes
Después, bienes de los comunitarios, de comunidad, bienes de los particulares, léanlo con atención, con mucha atención. Ejemplos concretos de bienes de los particulares. ¿Cuándo tenemos normas de orden público y cuál es el límite constitucional entre el derecho de la propiedad y la norma pública? No les voy a decir cuáles son los ejemplos porque hay preguntas de ese tipo. Yo les estoy diciendo que lean con detenimiento bienes de los particulares. Bueno, me callo un poquito, ¿alguna pregunta concreta? Buenas tardes, profe. Yo quiero consultarle algo. Estamos en la incertidumbre si entra unidad 30. No entra. Listo, muchas gracias, doctora. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Resulta que leí en Rivera que el dinero era fungible, divisible y consumible. Bien. Ahora leo el código comentado y dice que, viste, que como ya no está el consumo civil, ya no se considera consumible, sino solo fungible y divisible. Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Los tres o dos? No, fungible, sí. Fungible y divisible, nada más. Exacto, nada más. Ok, te agradezco. Otra pregunta, doctora. Dentro de las causas de nulidad, hay tres. Son los originarios, los orgánicos y los esenciales. Los originarios son el nacimiento del acto jurídico. ¿Cuáles son los orgánicos? Puede ser, por ejemplo, que a vos... Los orgánicos y los esenciales. ¿Cuál es Orgánico, por ejemplo, lo conectás con personas jurídicas. Que a vos te vino Juan, que se hizo pasar como presidente de la sociedad anónima y resulta que él era un socio más. Este tema que preguntás, Mónica, me estaba olvidando. Analicen instrumentos públicos e instrumentos privados. Yo les digo esto, nada más. Analicen con detenimiento cuáles son los instrumentos públicos y cuáles son los encargados de dar esa buena fe y esa publicidad. Cuidado con esto, lean completo los artículos, porque hay diferencias muy sutiles. Uno es formal y otro no es formal. La gran clasificación de los instrumentos es formal y no formal. Dentro de los formales va a haber instrumentos que tienen que pasar por funcionario público. Analicen bien eso. ¿Cuándo estamos frente a un instrumento público y cuándo no? Y dentro de los instrumentos privados, presten especial atención, la ruego, la formalidad, la informalidad, qué ocurre cuando hay vacíos, cuál es el principio de interpretación, porque ustedes van a tener que analizar el ejemplo concreto. No, ustedes no van a tener que hablar de las clasificaciones. Ustedes se les va a dar el ejemplo y lo tienen que analizar. Sí, arruigo es cuando yo le pido a otra persona que me firme de mi parte porque yo estoy imposibilitada. Claro. Muy bien. Así sería, por ejemplo. Muy bien. Ahora la interpretación después, bueno. Son muchas cosas, muchas preguntas, doctora. ¿Cuántas van a ser? Son muchas, sí. ¿Cuántas van a Pero ser? lo único que ustedes tienen que hacer, a diferencia de, vuelvo a insistir, de otros tipos de examen, es simplemente pensar. No tienen que copiar, no tienen que desarrollar, no tienen que hacer nada, más que analizar con tiempo, tranquilos, y estar seguros de la opción que eligen. Son tramposas, porque tiene que ser así. Lo que nosotros queremos lograr es saber si lo leyeron como corresponde. ¿Sí? Razonamiento, discernimiento. Exacto. No tienen que hacer más nada que hacer clic, pero ese clic implica que manejen el tema. ¿Y cuántas preguntas van a hacer, doctora, este parcial?
Tengo dudas entre 20 y 25. Oh, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. bueno, la verdad que... Profe, profe. Sí. Profe, le consulto sobre bienes, vio que en una parte habla de bienes nominal, donde habla del dinero, más o menos. ¿Eso hay que hacer hincapié o es un tema para saber, para generar? No, la clasificación es de los objetos. Invisibles, claro. Listo. Nadie te va a pedir a vos que hagas toda la clasificación. No, te van a dar un objeto y vos lo tenés que clasificar con todas las características de ese objeto concreto. Genial. Por Gracias, ejemplo, profe. si es divisible, es divisible. También, exacto. Recuerden que hay divisibilidad material y cuando la cosa en sí misma es divisible, pero que por alguna razón se hace indivisible. Como por ejemplo, la unidad económica catastral en el campo. Profe, ¿el horario del parcial para comisión 2? 18:30. ¿Y la comisión 6? Perdón, comisión 2, 13 horas, 6, 18:30. Ah, gracias. Ya están, Sí, ya están en la plataforma los horarios. Sí, pero no lo había visto. Pensé que eran las dos juntas, las 2 y las 6 en un solo parcial. No, la verdad que se había pensado porque yo tengo preocupación para que no colapse, entonces busqué una banda horaria que no tuviéramos mucho cúmulo de materias, pero ante las quejas y demás hicimos 2. No hay problema. Perdón, buenas noches. Sí. ¿Qué Hola, tal? Cecilia. Bien, ¿cómo está usted? Consulta, ¿cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo, para desarrollarlo? 60 minutos. 1 hora, bien, gracias. ¿Cómo? ¿Cuánto dijo? 1 hora. 1 hora. Profe, ¿la nota va a ser como la vez pasada, que un 7 era un 4, o cómo nos guiamos? Eso se los aclaro. No, la nota que les devuelve el sistema es la nota. El problema fue que cuando yo tomé el primer parcial era por porcentual. Ustedes tenían que tener el 70% bien para poder aprobar. Ahora no, la nota es la que les devuelve el sistema. Si le dice un 4, es un 4. ¿Sí? Perfecto, gracias. Doctora, A ver, Lucas, que se levantó la mano. ¿Qué necesitas, Lucas? No, 18:30 dijo el horario de la comisión 6. Sí, ya está publicado. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Creo, no sé. ¿No lo pudieron ver ustedes el horario? Sí, ya está publicado. Profe, ya está, 18:30, 1 hora. Nos faltaba saber cuántas preguntas. No lo sé. Hoy no lo sé. Sí, decía a las 13 Puede horas. ser 20 o 25. La comisión 2 a las 13 horas. Sí. Profe, le hago la última consulta. En La que tema de necesites. ineficacia, nulidades, inoponibilidad. Ineficacia, en nulidades nos explayamos más en, bueno, estado total, parcial. Ahí ahora no me va a salir el nombre de las otras. No, quédate. Absoluta y relativa. Entiendo, sí, la Ahí pregunta. está, gracias, Abril. Más que memorizar la clasificación, ponete un ejemplo de cada situación, que los libros te la dan. Ok. Doctora, una pregunta. Muchas gracias. Dentro de los efectos que deja producir efectos en el campo de nulidad, en las ineficiencias, ¿la inoponibilidad es la misma que el artículo 144 de las personas jurídicas o es otra? No te escuché muy bien la pregunta. No sé.
inoponibilidad. Dentro de los efectos de ineficiencia que producen los efectos en el campo de nulidad, hay otras ineficiencias. Entra la inoponibilidad, la recesión y la revocación. La inoponibilidad es la misma que figura en el artículo 144. Erga omnes. Claro, es erga omnes. Cuando hay una nulidad no va a producir efectos ni contra la parte que fue estada, simulada o lesionada, ni contra los terceros a los que pudiera perjudicar. ¿Sí? Contra nadie. Eso es la inoponibilidad. Es decir, frente a todos los demás no tiene efecto. ¿En qué artículo entraría en ese caso? No, no es un solo artículo, son varios artículos. Todos los de nulidad. Sí. Son varios. Vos ponete un ejemplo en cada uno de los casos. Es diferente una nulidad relativa a una nulidad absoluta. Y si es parcial, va a ser inoponible en la medida de esa parcialidad, la que tuvo el problema, digamos. El resto va a ser oponible, vigente, eficaz. Oponible a tercero. Claro, exacto. Me parece muy fácil hablar con usted, pero... El silencio también analicen, ¿sí? Como manifestación de la voluntad. Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, quedó pendiente, no sé si Yael del centro, tengo mal la nota puesta en el SIU. Me figura un 4 y yo me saqué un 7. ¿En qué parcial? En el primero. No, en el parcial. Vuelvo a insistir, la relación es así. El sistema puso 7 porque era el 70%, no lo pone en porcentual. En el primer parcial había que tener el 70% para aprobar, o sea que ese 70% equivale a un 4. Si vos te sacaste un 7, es un 70%. Pero en recuperatorio, porque mis compañeros que hicieron recuperatorio se sacaron 6 y tienen 6. Por eso, en recuperatorio, profesora, me saqué 7.50. ¿En el recuperatorio? Sí, doctora, Espinosa Rocío. ¿En el recuperatorio te sacaste 7.50? Sí, doctora. Ah, no, entonces sí, te corresponde un 7. Por eso. Ah, perdón, ¿vos sos la que rendiste 2 veces? Sí, profe, porque no me quedé conforme con el 4 y rendí otra vez. No. Imposible, no me lo aceptó el sistema. Cuando aprobaste el primero, no se pudo, ni siquiera yo, como ustedes entran al examen y lo hacen, yo no puedo ver quién entró o no, pero si aprobaste el sistema no permite. Digamos, las cuestiones, porque es como bastante amplio, las cuestiones relevantes... Esa pregunta que estás haciendo es fundamental. ¿Quiénes pueden otorgar escrituras públicas? Esa pregunta, profundicen ahí. ¿Quiénes son los funcionarios? Bien, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, entonces les deseo lo mejor, tranquilos, y ya les digo, es cuestión de pensar. Perdón, doctora, una consultita. No, lo aprovecho. Con el tema de la escritura, tengo una duda con los cónsules. Es lo mismo, porque hay una trampa ahí. No es cónyuge, es cónyuge. Bueno, cónyuge y contrayente, ¿es lo mismo? Sí. Ah, porque hay alguna lectura que parece ser de que son cauciosas, entonces contrayente, y después me puso en la duda, ¿será lo mismo que cónyuge? Matrimonio. Cónyuge. Bueno, vamos a hablar en francés ahora. Te lo aclaro un poquito. Cuando nosotros hablamos de un contrayente, es un concepto más general, porque yo también puedo ser contrayente de un contrato, ¿sí? De un contrato de compraventa. Cuando yo hablo de cónyuge,
me estoy siempre limitando al matrimonio. Perfecto, ahí ahora me aclaro la duda. Son parecidos, pero no tienen distintos requisitos, Sí, digamos. uno es más amplio, exacto. El contrayente. Exacto. Muchas gracias, doctora. No, por favor, Mónica. Buenas noches, suerte, estudien. Gracias, doctora, Que les vaya gracias. bien. Hasta luego.